haciendo un tratamiento pues muy fuerte sobre la inseguridad y la violencia en México. Estamos convencidos de que efectivamente es uno de los escollos a los que se sigue enfrentando la Cuarta Transformación. También reconocemos que esto se da a partir de la apertura de las puertas del infierno por Felipe Calderón en una especie de legitimación de su fraude como candidato. Pues supuestamente declarar la guerra al narcotráfico, algo que se determinó después no era una realidad, más bien era un narcogobierno. Y hoy surge una pregunta que el queridísimo César Gutiérrez Priego hace en La Silla Rota, en su columna: ¿por qué no se acaba la inseguridad? Déjeme darle la bienvenida a este gran amigo de Sin Censura, nuestro gran compañero abogado, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego. ¿Cómo estás, querido César? Bienvenido a Sin Censura. Muy bien, Toño, el placer de estar aquí contigo. Un placer también acá, desde acá. Y efectivamente, yo, mira, lo que siempre planteo es que para conseguir algún tipo de avance en seguridad, tenemos que hablar de un esfuerzo generacional. Esa es mi opinión. Creo que tendría que ser a partir de el establecimiento de estas políticas que tiene el presidente López Obrador, que van sobre la raíz. Pero tú tienes otra tesis, tú nos comentas ahí, bueno, escribes ahí en La Silla Rota, que llevamos muchos años creyendo que el problema es la inseguridad cuando el verdadero problema es la impunidad. Sí, y la verdad es que lo sostengo así, Toño, porque toda aquella persona, esto es como un hijo, ¿no? Cuando un hijo comete una conducta incorrecta sin recibir un castigo, que no tiene que ser por medio de nalgadas a golpes, pero sí una llamada de atención, un castigo, una pérdida a lo mejor de permisos o alguna cuestión en donde él vea que efectivamente lo que realizó fue incorrecto, pues entonces él lo seguiría repitiendo. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Que no solo es el problema de seguridad el que la prevención del delito no se lleva a cabo como tal. En México estamos acostumbrados no a prevenir delitos, sino a perseguir delitos, que esa no es la función de la seguridad pública, sino de las policías de investigación. En este caso, de los órganos de investigación como las fiscalías. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros vemos que se cometen todos los días delitos en la calle? Y que estos delitos no son castigados, pues obviamente genera impunidad. ¿Por qué? Porque es como el que llega y va formado en una fila para dar la vuelta a la derecha, a la izquierda, donde tú quieras, y llega otra persona y se mete, y se dan cuenta que no pasa nada porque se termina metiendo. Entonces los demás dicen, ¿para qué hago una fila? Pues si yo puedo llegar y meter, ¿no? Lo mismo pasa con aquel que no paga impuestos, lo mismo pasa con aquel que no respeta las reglas. Si nosotros no vemos que existe un castigo, forzosamente, pues obviamente esas conductas son repetitivas. ¿Y qué es a lo que voy con esto? Para nosotros lo más fácil es decir, falla la seguridad pública, fallan las fiscalías, el Poder Judicial es corrupto, pero el problema es que no vemos que es todo un sistema que tiene que ir en conjunto y que si no funciona como tal el sistema, pues por supuesto que estamos condenados al fracaso. Y más porque nosotros recibimos o adoptamos un sistema jurídico que viene de los países sajones, en donde lo que se busca es el respeto y respecto a los derechos humanos, pero también que sea privilegiada la justicia sobre la legalidad. Y en México, cuando nosotros no tenemos jurados que sean los que decidan en cuanto a un juicio del orden criminal, pues entonces se acabó la justicia y única y exclusivamente opera la legalidad. ¿Dónde viene el problema en cuanto a la legalidad? Que seguimos sin entender todos estos órganos que tiene la autoridad para poder realizar investigaciones, hacer trabajo y todo lo demás. Donde seguimos viendo que las policías no tienen la capacidad para hacerle frente a determinados grupos criminales y que a su vez necesitamos autoridades como la Guardia Nacional, el Ejército o la Marina para que puedan hacerle frente, pero que incluso en nuestro mismo sistema jurídico no viene regulado el hecho de que ellos puedan participar como tal o que muchas de las investigaciones que realizan son ilegales. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de ese problema, si la delincuencia de cualquier nivel, no solo la organizada, sino el delincuente, incluso el infractor de leyes no es castigado, pues por supuesto que lo que hace es que la sociedad quiera seguirlo repitiendo.
Cuando hablamos nosotros de abrazos no balazos, que se ha pervertido la frase que dicen, sí, claro, es que hay que darles abrazos a los delincuentes y bla, 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 que todos hemos escuchado esas famosas nado sincronizado por parte de los opositores a este gobierno. Lo que no entienden es que los abrazos es a los jóvenes y no balazos, como lo que sucedía en el sexenio de Felipe Calderón, en donde se terminaba asesinando jóvenes que no tenían absolutamente nada que ver con estos grupos criminales y que lo que se les denominaba era como daños colaterales, ¿no? Entonces es tratar de que irnos al problema de raíz, que es que la juventud tenga oportunidades y que no nada más sea el drogarse, el pertenecer a un grupo criminal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que viene generado también por muchos años de haber consumido una narcocultura, desde el corrido, las narcoseries, el hacer creer o vender, ¿no?, al narcotraficante como si fuera un héroe. Y por supuesto que empezamos a tener una serie de antivalores que lo que genera es, ¿no?, el famoso el que no tranza no avanza. Prefiero vivir 2 años como rey que 20 años como mendigo. Entonces creo que es un problema mucho más complicado, mi querido Toño, que no se ha querido ver y que desafortunadamente en este momento el tema de la seguridad pública está politizado, ¿no? Vimos lo que pasó en el estado de Jalisco, cerca de Michoacán, en donde un cártel de las drogas, como el cártel Jalisco Nueva Generación, utilizó, ¿no?, granadas de tierra para que vehículos del ejército mexicano no pudieran ingresar a ciertas zonas del estado. Entonces, cuando nosotros vemos una situación de ese estilo, pues significa que el empoderamiento de los grupos criminales es de tal manera en que saben que van a seguir impunes en cuanto a esta situación, porque incluso no tenemos nosotros la forma en que se pudiera realizar una investigación como tal, porque yo quiero ver que mandemos a los agentes del Ministerio Público que realicen los dictámenes que por ley se necesitan y que por supuesto pues estarán en riesgo, tendrán que estar en una zona de riesgo, como el hecho de que existan minas terrestres para que los vehículos militares no puedan entrar. Entonces creo que tendríamos que entrar en el tema, pero entrar en el tema en serio. Necesitamos incluso también el que las leyes sean aplicables a la realidad que estamos viviendo. A lo mejor este sistema nos hubiera podido servir para hace 20 años, en donde la violación de los derechos humanos y del debido proceso por parte de las autoridades era el pan de todos los días. El problema es que hoy vemos que los grupos criminales han avanzado en cierta forma, en que incluso las autoridades de investigación y procuración de justicia no tienen la capacidad para seguir ese ritmo. Entonces creo que es importante y que creo que tendría que ser un tema que estuviera realmente en el punto más importante de la discusión pública. Desafortunadamente en estos momentos que vienen elecciones, pues todo el mundo trata de echar la culpa a los demás y nadie la posibilidad de aceptar cuál es la responsabilidad de cada uno de los niveles y órganos de gobierno. Sí, exactamente, lo hemos visto una y otra vez y aparte de todo es el tema que pueden utilizar desde la oposición para el golpeteo. Con ese pueden encontrarse y enfrentar definitivamente al gobierno de López Obrador. Los callan una y otra vez en cuestiones económicas, en cuestiones de justicia social, en cuestiones de una serie de avances, pero es ahí el escollo en la inseguridad. Y la verdad, y aquí le voy a pedir al equipo que nos grabe,